Los secretos del alma, lo que tu mes de nacimiento revela sobre tu animal espiritual. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Algo en mi interior se removía, como si las capas del tiempo comenzaran a desnudarse. Recorría mis días en un vaivén de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente? ¿Qué me conectaba con el mundo? Esa noche, bajo un cielo estrellado, todo cambió, me senté en silencio, el aroma de las flores a mi alrededor me envolvía. Cerré los ojos. El murmullo del viento parecía susurrar secretos. De repente, una imagen nítida apareció. Un lobo. Sus ojos brillaban con sabiduría y ferocidad. Sentí una energía poderosa, como un latido de la tierra resonando en mí. Un frío escalofrío me recorrió la espalda. Era mi animal espiritual, busqué en mi mente, recordé mis hábitos, mis miedos. Todo comenzaba a tener sentido. El lobo, como yo, busca la conexión, la manada, y a la vez, la soledad. En mi búsqueda de respuestas, comencé a notar símbolos en cada esquina, un corazón dibujado en la arena, una pluma blanca deslizándose por el aire. Eran señales. Estaba en la senda correcta, pero donde me llevaría, las revelaciones eran más que curiosidades, eran advertencias, ecos de un pasado olvidado. Sentía una presión en el pecho, un abismo de incertidumbre. Temía el conocimiento. Pero también ansiaba la conexión. En un rincón de mi mente, una pregunta resonaba, ¿cuál es el verdadero significado de mi vida? Y justo cuando todo parecía cobrar sentido, una voz profunda y envuelta en sombras habló desde el fondo de mi ser. Descubre la verdad, o el lobo en ti nunca despertará. Abrí los ojos, pero el eco persiste en mis pensamientos, como un susurro que no se apaga. El misterio estaba lejos de resolverse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desafiliado sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El amanecer llegó con una luz suave, dorada, y con él, un nuevo entendimiento. Mientras me sentaba en el balcón, observando cómo los primeros rayos de sol tocaban las hojas de los árboles, sentí un susurro en el aire, la claridad sigue a la confusión. Las palabras resonaban dentro de mí mientras trataba de dar sentido a lo que había experimentado. Decidí salir a caminar por el bosque cercano. Con cada paso, el crujido de las hojas parecía cantar una melodía antigua. Seguía buscando señales. Noté una piedra en el camino, pulida por el tiempo, que brillaba como un sol pequeño. Cuando la recogí, un torrente de imágenes arreció en mi mente, el lobo de la noche anterior, como corría en medio de un claro, y una figura oscura, abstracta, que lo seguía a lo lejos. La figura me perturbaba. ¿Era un temor? ¿Una parte de mí que debía enfrentar? La piedra se sentía cálida en mi mano. Era como si fuera un talismán, un recordatorio de que cada camino, por oscuro que parezca, tiene su propósito. Llegué a un arroyo. El agua estaba tan clara que podía ver los pequeños peces nadando despreocupadamente. Y mientras me sentaba al borde, la idea de la fluidez de la vida me golpeó. Así como el agua sigue su curso encontrando su camino, yo también debía aprender a seguir adelante, a soltar lo que no servía. Recordando las advertencias del lobo, sentí que mi viaje apenas comenzaba. Al cerrar los ojos y escuchar el murmullo del agua, vislumbro otra imagen, una flor blanca que florece en medio de un terreno árido. ¿Qué significaba? Una lucha por la supervivencia, un recordatorio de que la belleza puede florecer en los lugares más insólitos. Abrí los ojos, sintiendo una mezcla de esperanza y tristeza. Mientras regresaba a casa, el cielo comenzó a nublarse, y con los primeros truenos, una sensación de inquietud me envolvió. Sentí que algo grande se avecinaba. ¿Era solo el clima, o era una señal de que una tormenta interna estaba a punto de desatarse?
Con cada día que pasaba, las pistas se acumulaban, pero el misterio no hacía más que intensificarse. Numerosos caminos se abrían ante mí, pero uno llamaba con más fuerza. Una decisión debía hacerse. Volví a preguntar, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad? ¿Qué parte del pasado debería enfrentar para despertar al lobo que yacía dormido en mi interior? Las respuestas, aún distantes, parecían estar en la penumbra, esperando a ser descubiertas. El cielo seguía oscureciéndose, y cada paso que daba sentía como la energía del bosque cambiaba a mi alrededor. Era como si lo natural se alineara con lo que sucedía en mi interior. La inquietud aumentaba, y con ella, una creciente necesidad de descubrir qué significaban las visiones que había experimentado. ¿Acaso era mi intuición llevándome hacia un conocimiento más profundo? De repente, sobre el sendero, distinguí un destello de color en la distancia. Al acercarme, un grupo de mariposas de un vibrante naranja danzaban, como si celebraran un ritual antiguo. Me detuve y observé en silencio. Cuando una de ellas se posó suavemente en mi mano, sentí una conexión inmediata, un recordatorio de la transformación constante que todos atravesamos. Las mariposas emergen hermosas de la oscuridad de su capullo. De igual manera, yo buscaba mi propia metamorfosis. Cuando la mariposa levantó vuelo, noté un pequeño sendero que se desviaba del camino principal, casi oculto por la maleza. La curiosidad me llevó a seguirlo. Cada paso que daba era acompañado por un murmullo suave, como un coro de voces susurrando secretos de antaño. Cada vez que una hoja crujía bajo mis pies, parecía que el bosque me revelaba conocimientos olvidados, fragmentos de una verdad que ansiaba ser conocida. Finalmente llegué a un claro. En el centro, un enorme roble se erguía majestuoso, sus raíces se extendían como brazos que abrazaban la tierra. Me acerqué y tocando su corteza áspera, sentí una energía vibrante recorriendo mi cuerpo. Este árbol había sido testigo de innumerables estaciones, de alegría y tristeza. Su longe en la eternidad, sabiendo que el tiempo lo dispone todo a su debido momento. Decidí sentarme bajo su sombra, cerrando los ojos e intentando sintonizar con las historias que el árbol podría contarme. La imagen del lobo volvió a mi mente. ¿Qué simbolizaba realmente su presencia en mis visiones? ¿Era un guardián de mis miedos, mis instintos primigenios, o quizás una representación de mi verdadero ser que había estado oculto entre las capas de experiencia y duda? En aquel momento, una brisa fresca me envolvió y la voz del viento pareció pregúntame, ¿qué te impide ser quien realmente eres? Abrí los ojos, y más allá de la figura del roble, vi el cielo despejarse con un color azul intenso, como si estuviera llamándome a una nueva conciencia. De pronto, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el camino que había tomado. Una nueva visión surgió, vi el reflejo de mi ser en el agua, el lobo observándome desde la orilla, y junto a él, la flor blanca que había contemplado antes en el arroyo. ¿Acaso estos símbolos eran aliados en mi búsqueda de verdad? Sentí que la tornada de revelaciones apenas empezaba. Mientras el eco del viento desaparecía, una pregunta resuena en mi pecho, ¿qué debo dejar atrás para permitir que la transformación se lleve a cabo? ¿Estaba realmente listo para enfrentar toda la oscuridad que acechaba en las sombras de mi ser? En ese momento, el camino hacia la verdad parecía tan claro como el cielo que renovaba mis esperanzas. Con el tiempo abriéndose ante mí, una oleada de energía me impulsó a extender mis sentidos más allá de lo visible. Las voces en el aire se densificaron, una sinfonía sutil de ecos y susurros que parecían guiarme hacia un propósito más allá de mi comprensión. El roble, centinela de la sabiduría ancestral, me iluminaba con su físico y su esencia. Sentí una conexión profunda, como si su sabiduría fluyera a través de mí, y en ese instante, las lecciones del pasado y del presente se unían. Al abrir los ojos, noté un brillo particular en una de las raíces, un destello que parecía reclamar mi atención. Me incliné hacia esa parte del árbol y, al limpiar la tierra que lo cubría, descubrí un pequeño cristal. Su superficie iridiscente reflejaba los colores del bosque, y al sostenerlo en la palma de mi mano, sentí como una vibración cálida recorría mi brazo, elevándose por mi columna vertebral hasta alcanzar mi mente. El cristal parecía en sí mismo un símbolo de la transformación a la que aspiraba. Quizá contenía propiedades desconocidas, quizás, en su interior, guardaba respuestas, así como el roble lo había hecho en su existencia milenaria.
con esa revelación, decidí colocarlo en mi bolsillo, sintiendo la energía que emanaba de él como si me prometiera guiarme en este camino incierto. Al incorporarme, el profundo murmullo del bosque se intensificó. Las mariposas regresaron, rodeándome de nuevo con su danza, como si celebraran no solo el ciclo de su propia vida, sino también el mío. Me sentí abrumado por el anhelo de dejar ir aquello que me anclaba. Las dudas, los miedos, las expectativas ajenas, todo lo que no servía para mi evolución debía ser liberado. Mientras caminaba de regreso al sendero principal, un viento serpenteante pareciera acariciarme, llevándose mis inseguridades hacia el horizonte. Fue entonces cuando noté una nueva figura en la distancia, una forma sutil y etérea que emergía entre los árboles. Se parecía a un animal, pero su contorno destellaba con una luz propia, como si el espíritu del bosque se materializara ante mí. A medida que me acercaba, sentí que la creación se detenía, que el tiempo se preservaba en ese preciso momento. Era como si el universo estuviera revelándome una parte de mí que había estado oculta. El ser se asemejaba a un ciervo, pero su mirada poseía una profundidad indescriptible, un conocimiento no dicho. Encarnaba la esencia de la transformación, del renacimiento. Sus ojos iluminaban mis angustias con una calma poderosa. En su presencia, sentí que la conexión con el lobo y la flor blanca se fortalecía, como si estos símbolos fueran guardianes de una verdad aún por desvelar. ¿Estás listo para el siguiente paso?, pareció preguntar el ciervo con su mirada penetrante. El eco de esa pregunta resonó en mi ser, una invitación a profundizar más sin miedo. Me detuve un momento, sopesando la magnitud de lo que sentía. ¿Era este ciervo una manifestación de mi propia fuerza interior o simplemente un reflejo de mis deseos más profundos? Al tomar una respiración profunda, una súbita conexión con el entorno surgió. Las hojas que susurraban, el aroma a tierra húmeda, la melodía lejana de un arroyo, todo parecía fusionarse en un único acorde. ¿Acaso este camino de autoconocimiento, esta búsqueda de transformación, estaba empezando a entretejerse con el tejido del universo mismo? Mientras el ciervo comenzaba a desvanecerse en el fondo del bosque, una nueva pregunta emergió en mi mente: ¿cómo podría descubrir el propósito que me alentaba a seguir adelante cuando cada respuesta parecía abrir nuevas puertas en mi alma? La búsqueda de mi esencia había comenzado, pero aún había tanto por desvelar y finalmente entendí que quizás el viaje en sí era la respuesta más valiosa de todas. Las hojas comenzaron a susurrar como si compartieran secretos, y en medio de ese murmullo, me di cuenta de que el ciervo había dejado algo más que su presencia etérea. Un impulso creciente me llevó a seguir el camino que había tomado, convencido de que en sus pasos podría hallar más símbolos de mi propio viaje. La esencia del bosque se volvía cada vez más intensa, los aromas, los colores y los sonidos parecían participar de una danza ancestral, un ritmo que pulsaba con la vida misma. Con cada paso, sentí que el cristal en mi bolsillo vibraba suavemente, apenas perceptible pero innegable. Era como si el objeto me conectara con la energía de lo que me rodeaba, la voz silenciosa de la tierra susurrando mis verdades ocultas. En mi mente, imágenes fragmentadas del pasado se mezclaban con visiones de un futuro incierto, sombras de lo que había sido junto a destellos de lo que podría llegar a ser. Un poco más adelante, en un claro del bosque, vi a un grupo de aves posadas en una rama baja, cantando en un coro vibrante. Sus canciones hablaban de la libertad, de la trascendencia y de la necesidad de soltar las viejas ataduras. Me detuve, hipnotizado por la belleza de esa escena, sintiendo que ellos también eran mensajeros, traídos ante mí para recordarme que la vida se renueva constantemente. Era un recordatorio de que cada paso que daba era una invitación a abrirme a nuevas posibilidades. Resolví cerrar los ojos una vez más y escuchar más allá de las notas individuales del canto. Al hacerlo, una visión comenzó a tomar forma. En mi mente, se desplegó un paisaje vasto, una montaña imponente que se alzaba, recubierta de niebla, mientras un sol naciente iluminaba su cima. La imagen era abrumadora en su belleza, un símbolo de éxito y ascenso, de alcanzar lo más alto a pesar de las adversidades. Pero, aún así, una parte de mí estaba atada. Un eco del miedo a lo desconocido resonaba en mis entrañas. A medida que me sumergía en esta visión, una voz interior suave e insistente retumbaba dentro de mí, instándome a considerar: ¿qué está obstaculizando tu ascenso? En mi mente, llegaron a mí besos de recuerdos traicioneros y creencias limitantes que me habían mantenido en sujeción.
Una vez más, comprendí que dejar ir era parte del camino. La montaña representaba no solo una meta, sino también la decisión de escalar a pesar de las dudas que podía arrastrar. Volví a abrir los ojos y la escena del bosque me recibió con renovada vibración. Las aves se habían dispersado, pero aún escuchaba su eco melódico, como un canto de esperanza. Saqué el cristal de mi bolsillo y lo sostuve con fuerza. La luz que desprendía parecía también reflejar mi propia luz, mi esencia pura, una invitación a abrazar las sombras y la luz que había en mí. Mientras me adentraba en mis pensamientos, noté que algo me observaba. Giré la cabeza y vi una mariposa, posada delicadamente sobre una flor. Su magnificencia era deslumbrante, un remanso de color y fragilidad. Su presencia, aunque efímera, resonaba en mí como una afirmación de transformación y renacimiento. Recordé que, aunque los cambios son difíciles y desconcertantes, a menudo son necesarios para crecer. El tiempo parecía congelarse una vez más, y en un impulso repentino, comprendí que quizás debía enfrentar mis mayores temores, al igual que esa mariposa al salir de su crisálida. Para transformarme, necesitaba abandonar viejas huellas y abrazar lo que estaba por venir. Así, conectado con la mariposa y el cristal, sentí que la energía del entorno se concentraba en mi corazón. De repente, una oleada de emoción me inundó, y la pregunta fluyó de mi ser: ¿qué es lo que realmente necesito soltar para que mi verdadero yo emerja y brille con toda su esplendor? Con la respuesta aún flotando en el aire, un escalofrío recorrió mi columna, como si algo en el bosque me estuviera esperando, un nuevo encuentro que podría revelarme el siguiente capítulo de esta asombrosa travesía. La emoción aún zumbaba en mi pecho cuando decidí continuar mi camino. Caminé con la serenidad de alguien que había empezado a comprender, aunque no del todo, las profundidades de su viaje interior. Las ramas de los árboles se movían suavemente, pareciendo inclinarse como si se dispusieran a revelar algo sublime. Cada hoja, cada sombra proyectada en el suelo, se sentía como parte de un rompecabezas mayor, uno que apenas comenzaba a encajar en su lugar. Mientras proseguía, el aire cambió, una brisa más fresca acarició mi rostro, traída por el murmullo de un arroyo cercano. La melodía del agua fluyendo, esquivando piedras y creando burbujas, resonó en mí como un mantra de purificación. Me acerqué al borde del arroyo, dejando que mis dedos rozaran su superficie clara y revitalizante. En ese instante, el cristal en mi bolsillo comenzó a vibrar con más fuerza, como si quisiera guiarme, y sentí un impulso irresistible para sumergirlo en el agua. Sin pensarlo dos veces, sostuve el cristal con ambas manos y lo sumergí en el arroyo. Un destello de luz emergió, fragmentado en 1000 colores, y la visión de mi pasado se inundó de nuevo ante mis ojos. Vi la imagen de mi infancia, momentos de inocencia mezclados con el dolor de los recuerdos que había intentado enterrar. Sonrisas de amigos, risas en un parque, pero también lágrimas de despedidas y el peso de promesas no cumplidas. Comprendí, en ese instante, que cada emoción que había sentido tenía su razón de ser y que era parte esencial de la persona que buscaba convertir. Mientras el cristal absorbía la frescura del agua, sentí que un nuevo entendimiento se expandía en mi interior, la necesidad de reconciliarme con mi pasado. No podía seguir adelante sin atender esas verdades antiguas. El arroyo, con su constante fluir, era una metáfora de la vida misma, siempre en movimiento, recordándome que las heridas pueden sanar si les permito ser parte de mi historia. De repente, el canto de un pájaro rompió mi trance. Era un sonido enérgico y claro, como si me llamara desde lo alto de una rama. Levanté la vista y observé a un halcón que cernía sobre mí, su figura majestuosa proyectaba una sombra que danzaba en el suelo. Miré fijamente al ave, y en su mirada encontré un sentido de determinación y propósito. Por un momento, sentí que el halcón no solo me observaba, sino que también me invitaba a elevarme por encima de las limitaciones de mi pasado. Era un símbolo de visión, un recordatorio de que tenía la capacidad de ver más allá de lo obvio, de encarar mis miedos con valentía. El canto del halcón se mezcló con el murmullo del arroyo, creando una sinfonía que hablaba de la libertad del alma. Mi corazón latía con fuerza, y una nueva pregunta comenzó a florecer en mi mente: ¿qué visión anhelo perseguir en este nuevo capítulo de mi vida? La imagen del halcón volando, libre entre las nubes, se convirtió en mi guía. Sabía que debían haber cosas que aún no había explorado,
anhelos que no había reconocido, con el cristal aún en la mano y el agua brillando a su alrededor. Comprendí que el viaje no se trataba solo de liberar el peso del pasado sino de observar hacia el horizonte. Era hora de descubrir mi misión, esa a la que había estado llamado, pero que todavía no había abrazado del todo. Y con esa resolución en mente, solté el cristal en el agua, dejándolo que continuara su viaje, mientras yo me preparaba para el siguiente paso. Sin embargo, el vibrar del cristal había dejado un eco en el arroyo, y en un instante, sentí que algo más estaba a punto de manifestarse. Miré a mi alrededor, esperando que un nuevo símbolo o revelación se manifestara. La conexión con el mundo natural se intensificó, y la pregunta que resonó ahora era, ¿qué regalos me esperan en la próxima etapa de mi viaje? La incertidumbre llenó el aire, y el halcón siguió volando, instándome a seguir su ejemplo. La corriente del arroyo parecía gritar mi nombre, y aunque un aire de anticipación me envolvía, su sonido era suave y constante, como un susurro que me aseguraba que todo estaba en su lugar. Mientras contemplaba cómo las aguas puras se deslizaban, una conciencia más profunda brotó de mi interior. Mis pasos, ligeros y acostumbrados a la tierra bajo mis pies, parecían resonar cada vez más con un ritmo adecuadamente celeste. Así, decidí seguir el curso del arroyo, como un camino marcado hacia lo desconocido. Pronto, la vegetación a mi alrededor comenzó a cambiar. Los árboles densos y firmes dieron paso a un sendero más claro donde flores de colores vibrantes brotaban entre las piedras. Me detuve un momento, maravillado, por la belleza que se desplegaba ante mí. Cada pétalo vibraba con vida, cada aroma liberado recordaba la diversidad de lo que me rodeaba. Fue entonces cuando noté que, aunque el halcón seguía surcando el cielo, otra criatura se había unido a su danza. Un ciervo elegante apareció entre los arbustos al borde del camino. Miraba con sus grandes ojos oscuros, como si me invitara a acercarme, y su presencia despertó en mí una curiosidad intensa. El ciervo, con su porte noble, parecía encarnar la sabiduría de lo sutil y lo gentil. Atraído por su energía serena, avancé lentamente. En mi mente, resonaban palabras que habían brotado mientras observaba al halcón. ¿Qué visión anhelo perseguir? Ahora la pregunta se expandía a qué cualidades del ciervo puedo integrar en mi vida. Comprendí que la fortaleza del ciervo no solo residía en su agilidad física, sino también en su conexión silenciosa con el entorno, su capacidad de escuchar y observar más allá de lo superfluo. Mientras me acercaba, el ciervo permanecía inmóvil, y sentí que aquel instante se llenaba de significado. Mis pensamientos danzaban entre la conexión con la naturaleza y la búsqueda de una voz interior más fuerte. En su mirada había un mensaje profundo, la importancia de encontrar la calma en el caos de la vida. Era una invitación a profundizar en mi interior y a escuchar lo que la parte más íntima de mí tenía para ofrecer. En ese momento, una brisa suave sopló nuevamente, y de repente, me visualicé caminando en un espacio donde lo tangible y lo espiritual coexistían en armonía. El ciervo me guiaba a un rincón del bosque, donde un viejo árbol, de tronco grueso y fuerte, se erguía como un guardián. Sus ramas, extendidas como los brazos de un anciano sabio, parecían mostrar el camino hacia la introspección. Instintivamente, me acerqué a él. Al tocar la corteza rugosa, sentí una corriente de energía atravesar mis dedos, como si el árbol compartiera su sabiduría. Cerré los ojos y dejé que las imágenes fluyeran en mi mente, vislumbres de mis días, el sol posándose en el horizonte y el murmullo del aire envolviendo mis pensamientos. Preguntas profundas emergieron sin previo aviso. ¿Qué legados deseo construir? ¿Cómo puedo transformar mis aprendizajes en algo significativo? Abrí los ojos, y el ciervo había desaparecido, pero su huella seguía viva en mi corazón. Su presencia había sido un recordatorio de la vulnerabilidad y la fuerza que compartimos todos los seres vivos. A medida que el eco de sus pasos se desvanecía, una nueva pregunta surgió en mi mente y se hizo eco en el silencio del entorno. ¿Qué más debo aprender para seguir creciendo en mi camino? El bosque resonó con un misterio profundo, el viaje apenas comenzaba, y la promesa de descubrir los secretos del alma entrelazaba los hilos de mi destino. La paz que emanaba del antiguo árbol había dejado una marca en mí. Sentí que cada paso que daba sobre la tierra lo hacía al compás de un nuevo entendimiento. Empecé a avanzar, el sonido del arroyo cada vez más presente, recordándome que el movimiento es parte de la vida.
Mientras seguía caminando, la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones danzantes de sombra sobre el suelo. En esa sinfonía de luz y sombra, me di cuenta de que cada momento es una oportunidad para ser consciente y despertar a lo que realmente somos. A medida que me adentraba más en el bosque, la atmósfera cambió. Un aire más denso, impregnado de un aroma terroso y húmedo, me envolvía. De repente, un murmullo suave, casi inaudible, llegó a mis oídos. Era el canto de un pájaro que, a diferencia de los demás, sonaba a un lamento y a la vez a una celebración. Intrigado, decidí seguir aquel susurro que parecía llamarme hacia un claro más adelante. Cuando llegué al claro, el espectáculo que se desplegó ante mis ojos me dejó sin aliento. Un grupo de criaturas se había reunido en un círculo, zorros de pelaje rojizo, con ojos astutos y brillantes, parecían comunicarse entre sí a través de movimientos fluidos. En el centro, un ave de plumaje colorido picoteaba el suelo, recogiendo semillas y alentando a los demás a unirse en su búsqueda. Era un banquete espiritual, un momento de colaboración y armonía. Observando desde la distancia, sentí que mis propios instintos de búsqueda se alimentaban de esa escena. Pensé en la importancia de la comunidad y cómo en soledad a menudo se pierde el hilo de lo esencial. El ciervo, el árbol, el arroyo, todos representaban aspectos de mi propia vida, pero ahora era el momento de aprender sobre la conexión con los demás. Mientras reflexionaba, un zorro se desvió del grupo y se acercó a mí. Sus ojos reflejaban una profundidad inamovible, como si entendiera los recovecos de mi alma. Me sentí atraído hacia él, y en su presencia, comprendí que el zorro simbolizaba astucia y adaptación. Su comportamiento juguetón me recordaba que, aunque el camino espiritual puede ser serio, también hay espacio para la alegría y el humor. Cuando había sido la última vez que había permitido que la risa y la ligereza entraran en mi vida, al mirarlo fijamente, sentí que el zorro me invitaba a abrazar mis propios instintos y a dejar fluir mi conexión con el mundo. Era un recordatorio de que el conocimiento no solo viene de la introspección, sino también del aprendizaje a través de otros. En ese instante comprendí que cada ser, humano o no, tenía algo que enseñarme. De repente, un destello de luz captó mi atención. En el borde del claro, una mariposa de alas iridiscentes revoloteaba. Era tan hermosa que parecía ser una manifestación de sueños no formulados. Mi corazón se aceleró al pensar que una mariposa también simboliza transformación, una metamorfosis que todos atravesamos en nuestro viaje. Cuando el zorro regresó con el grupo, el canto del pájaro se hizo más fuerte y resonante, y su melodía pareció formar parte del bosque mismo. Envolviéndome en una profunda reflexión, escuché claramente la pregunta que brotaba de mi ser: ¿qué cambios necesito aceptar en mi vida para transformarme y abrazar la sabiduría que me rodea? El claro iluminado parecía vibrar con una sabiduría antigua y un reconocimiento. El viaje apenas empezaba, y cada encuentro, cada criatura, cada susurro del viento revelaría más sobre los secretos de mi alma. ¿Qué lecciones estaban todavía por venir en este camino de autoconocimiento? Un suave susurro del viento trajo consigo un nuevo olor, fresco y salado, que despertó mi curiosidad. Decidí seguir ese aroma en dirección a un nuevo rincón del bosque. A medida que caminaba, el canto de aquel pájaro se desvaneció detrás de mí, reemplazado por el canto de un grupo de ranas que croaban en un ritmo casi hipnótico. La combinación de sonidos y luces era como una presentación de la vida misma, una sinfonía viviente. Finalmente, llegué a una pequeña laguna donde las aguas eran tan claras que podía ver la vida bajo la superficie. Frondosos juncos se inclinaban hacia el agua, como si escucharan secretos compartidos entre las criaturas en el fondo. En la orilla, vi un grupo de ranas que saltaban juguetonas, y de pronto, una de ellas se detuvo y me observó fijamente. Sus ojos eran grandes y sabios, y me transmitieron una sensación de calma profunda. La rana saltó hacia una piedra cercana y, sin pensarlo, sonó su croa, un canto que reverberó en mi corazón como un eco de verdad. En ese instante, comprendí que las ranas son mensajeras de la transformación y del cambio, capaces de moverse entre elementos, tanto en el agua como en la tierra. Me pregunté, ¿qué cambios estaba ignorando? Era una invitación a reflexionar sobre la fluidez de la vida y sobre cómo yo también debía adaptarme. Siguiendo la lección de la rana, cerré los ojos y respiré profundamente, dejándome llevar por el sonido del agua que se deslizaba suavemente sobre las piedras.
Al abrir los ojos, observé el destello azul y dorado de una libélula que zumbaba a mi alrededor. Era un símbolo de adaptabilidad, pero también de equilibrio. En su danza, parecía recordarme la importancia de encontrar armonía entre mis deseos internos y la realidad externa. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados que reflejaban en la superficie del agua. En la tranquilidad de ese momento, una imagen emergió en mi mente, un camino sinuoso entre las montañas, con vapores que se elevaban, casi como si el propio terreno respirara. Atraído por esa visión, decidí que debía seguir mi instinto y encontrarlo. Pero, en ese instante, la rana me miró de nuevo y croó una vez más, incisiva, como si me preguntara, ¿estás dispuesto a soltar lo que ya no sirve para ti? Atrapado entre la urgencia de seguir esa imagen y la necesidad de descubrir su significado, sentí que las criaturas del bosque se unían en un coro de apoyo. Estaba claro que cada ser que había encontrado en mi andar era un reflejo de mis propias luchas y aspiraciones. Abrí un espacio en mi interior para escuchar las respuestas que el universo quería brindarme. Justo antes de marcharme, noté que había un leve destello bajo el agua. Con curiosidad, me acerqué y vi un pequeño pez plateado que nadaba con agilidad. Su movimiento era suave y fluido, recordándome una verdad fundamental: la vida es un baile entre el esfuerzo y la entrega. Desde cuando había olvidado dejar que las corrientes naturales de mi vida me llevaran, mientras la noche caía, el bosque se sumía en una tranquilidad profunda, y con cada paso que daba hacia mi destino, la pregunta resonaba en mi ser: ¿qué es lo que realmente debes dejar ir para hacer espacio a lo nuevo en tu vida? La respuesta, como un eco lejano, parecía estar justo frente a mí, esperando ser descubierta en el próximo cruce del camino. El sendero del bosque se tornaba cada vez más familiar, como un abrazo de lo desconocido que poco a poco se transformaba en hogar. Cada paso que daba resonaba no solo en la tierra, sino también en el susurro de mi alma, mientras el crujido de las hojas se convertía en un canto de bienvenida a lo que estaba por venir. Las visiones que había tenido, las criaturas que había encontrado, y las lecciones que había aprendido parecían converger en un solo punto, como si el universo estuviera orquestando una sinfonía en la que mi corazón latía al compás. Mientras seguía caminando, el murmullo de un arroyo cerca despertó en mí una nueva pregunta que se manifestaba con fuerza: ¿qué debo dejar ir para permitir que lo nuevo florezca? No era solo el peso del pasado lo que debía limpiar, sino también la necesidad de ser quien los demás esperaban que fuera. La imagen de la mariposa emergiendo de su crisálida se deslizó en mi mente, recordándome que la transformación es un proceso que duele, pero que también es esencial para el crecimiento. De pronto, me encontré en un claro que nunca había visto antes. El cielo se iluminaba con el fulgor de millones de estrellas que parecían brillar solo para mí, y en el centro del claro había una enorme piedra pulida, brillante, casi resplandeciente a la luz de la luna. Sentí que ese lugar era especial, un altar dedicado a la conexión de mi ser con el universo. De forma instintiva, me acerqué a la piedra. Al tocar su superficie, una vibración recorrió mis dedos, y una serie de imágenes se desplegaron en mi mente una vez más: recuerdos lejanos, mi infancia, los momentos de duda, los abrazos de los amigos y las lágrimas por las despedidas. Pero en medio de la tormenta emocional, una claridad emergió: cada paso, cada sombra, y cada destello de luz habían sido parte de un viaje hacia el autoconocimiento. Una nueva voz resonó en mi interior, una voz que parecía abarcar todo lo que había aprendido: el despertar de tu alma no es el destino, sino el proceso. Era un mensaje crudo y poderoso, y en ese momento, sentí que había despertado, como el lobo que siempre había estado buscando. Los ecos de su presencia saturaban mi ser, recordándome que era tanto la soledad en la búsqueda como la conexión con la manada lo que formaba mi verdadera esencia. Levanté la vista hacia el cielo estrellado, sintiendo cada estrella como un faro de posibilidades. Las lágrimas comenzaron a fluir cuando comprendí que todo lo que había vivido, mis experiencias, mis miedos y mis victorias, eran partes de un hermoso tapiz que yo había tejido. Debía dejar ir las expectativas, liberar el miedo a lo desconocido y simplemente permitir que mi esencia brillara. En ese instante, comprendí que las respuestas que había estado buscando no estaban en el pasado ni eran externas a mí, estaban en el presente, en la decisión de ser quien realmente soy. Con cada exhalación, dejaba ir lo que no servía.
Con cada inhalación, me llenaba de luz, había llegado el momento de la revelación, y con una profunda paz en mi corazón, comprendí que el camino hacia adelante estaba claro. No sería un camino sin desafíos, pero estaba preparado para enfrentarlos con la sabiduría del lobo y la adaptabilidad de la mariposa. Abrazaría mis sombras y mis luces por igual, unido al bosque, al arroyo, a cada criatura que había cruzado mi camino. Mientras me alejaba de la piedra, una última pregunta resonó en mi mente, una invitación a la acción. ¿Qué es lo que deseas crear, ahora que has despertado? La respuesta brotó como un susurro en el viento, llevándome hacia un futuro lleno de posibilidades. Al cerrar los ojos y escuchar el latido de la vida a mi alrededor, dejé que la paz inundara mi ser. En ese silencio sagrado, realicé el poder de la transformación. La esencia del universo fluía a través de mí, y me di cuenta de que no había un fin, solo un hermoso comienzo. Así, con el corazón abierto y el alma despierta, supe que el camino que se extendía ante mí sería mi mayor maestro. Y cuando finalmente abrí los ojos, me encontré mirando hacia adelante con un nuevo propósito. La vida es un viaje, y yo estoy aquí para danzar con él. En la profundidad de nuestro ser, el verdadero despertar no es encontrarnos, sino crear y transformarnos constantemente. En cada latido, en cada paso, abrazo mi esencia, y al hacerlo, me convierto en la luz que irradio al mundo.